marido de la infanta Cristina de Borbón tendrá que entrar en prisión apenas 5 días antes del próximo lunes 18. El que fuera su socio, también Diego Torres, tiene 5 días para ingresar en prisión para cumplir la condena de 5 años y 8 meses. Por su parte, Jaume Matas no ha acudido a la audiencia de Palma a recoger su orden de ingreso porque ha decidido entrar este mismo miércoles de manera voluntaria en la cárcel. El exduque podría pedir un recurso de amparo al Constitucional o el indulto al Gobierno para evitar ser encarcelado. Esta última opción ya ha sido rechazada por el Ejecutivo. No. Vamos, no es que no lo pueda valorar, es que me parece irreal, ¿no? Que alguien pueda valorar la petición de indulto en todo caso. Los inmigrantes del Aquarius ya están rumbo a Valencia. Según desembarquen en el puerto, el Gobierno concederá el estatus de refugiados y de personas de acogida a los 629 inmigrantes, debido a la situación de excepcionalidad y emergencia en la que se encuentran. La travesía se complican según pasan las horas, y es que las predicciones aventuran el mal tiempo con olas de hasta 4 metros y fuertes lluvias. Según las primeras previsiones, será este fin de semana cuando lleguen a España, el sábado a las 9 de la noche. En unos minutos repasaremos cuál será el protocolo tan pronto como pisen tierra. Una plataforma afín al PNV solicitó el 10% de sus ganancias a los hosteleros vascos para apoyar el mal llamado derecho a decidir. Tras décadas de extorsión por parte de los abertzales a los empresarios de la región, muchos temen que comience ahora un nuevo impuesto revolucionario. A esta iniciativa se han sumado el presidente Andoni Ortúzar, como relevantes representantes institucionales vascos como los alcaldes de Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Desde Gure Eskudago os quisiéramos pedir, con el fin de apoyar la dinámica Gure Eskudago y el derecho a decidir, que el 10% de las ganancias de ese día las destinéis a Gure Eskudago. 3 hombres del día: Iñaki Urdangarín, Maxim Huerta y también Julen Lopetegui. Nuestra redacción de deportes, Juanma Pérez Noya. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, Julen Lopetegui, el nombre del día más allá de la política. Jamás habíamos vivido una crisis en la selección española como la que está transcurriendo en las últimas 24 horas. Desde que se supo a las 5 de la tarde de ayer que Lopetegui sería el nuevo entrenador del Real Madrid una vez finalizase el Mundial. Luis Rubiales, presidente de la Federación, aterrizó anoche en Krasnodar, Rusia, muy enfadado por no conocer la decisión de Lopetegui más allá de 5 minutos antes del anuncio oficial del Real Madrid, y hoy por la mañana le ha cesado. En el tiempo de deportes sabremos cómo está la selección española y también veremos las primeras declaraciones de Lopetegui una vez cesado y las de Fernando Hierro, nuevo seleccionador nacional. Lo están escuchando a gritos de chorizo y ladrón. Así ha sido recibido Iñaki Urdangarín por una treintena de personas congregadas a las puertas de la audiencia. Pasaban las 10 de la mañana cuando el que fuera duque pisaba territorio español procedente de Suiza para recoger la orden judicial en la audiencia de Palma. A su salida, los manifestantes le han despedido también abucheándole y gritándole: el Borbón a prisión. Apenas 5 minutos dentro del interior del recinto para recoger esta orden, y en 5 días el marido de la infanta tendrá que entrar en prisión. Es decir, antes del próximo lunes, del día 18, el cuñado del rey tendrá que cambiar su domicilio por la vida entre rejas. El tribunal no le ha impuesto ninguna medida cautelar, por lo que el exduque no tendrá la movilidad limitada y ya se ha vuelto a Suiza hasta la fecha en que se materialice su ingreso. Cumplirá la condena de 5 años y 10 meses que le ha impuesto el Tribunal Supremo por delitos de corrupción, prevaricación, malversación y fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. También el que fuera su socio en su día, Diego Torres, tiene 5 días para ingresar en prisión para cumplir la condena de 5 años y 8 meses. Y por su parte, Jaume Matas no ha acudido a la audiencia de Palma a recoger su orden de ingreso porque ha decidido entrar este mismo miércoles de manera voluntaria en la cárcel de Aranjuez para hacer frente a su condena de 3 años y 8 meses de cárcel. Y el que fuera fiscal del caso Nos, Pedro Rats, ha analizado la sentencia del Supremo y ha señalado que es aceptable. El magistrado también ha hablado de que Cristina de Borbón, su mujer, fue tratada de forma discriminatoria. En el caso de la infanta Cristina, o de Cristina de Borbón, siempre ¿también? No, al revés. Siempre he postulado que por su condición fue tratada de forma discriminatoria, de forma negativa, precisamente por ser quien era. Pero es que no es que lo diga ahora públicamente, es que lo puse sobre escritos dirigidos al juzgado.
Urdangarín ya no tiene mucho más recorrido por delante para evitar su ingreso en prisión. Debe volver de Ginebra y elegir centro penitenciario, pero atención, porque podría evitar la cárcel de dos vías, a través de un recurso en amparo al Constitucional o un indulto al Gobierno. Esta última opción queda descartada. La vicesecretaria general del Partido Socialista y portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, ha tirado por los suelos esta posibilidad. No. Vamos, no es que no lo pueda valorar, es que me parece irreal, ¿no? Que alguien pueda valorar la petición de indulto en todo caso. Y mire, nosotros somos muy respetuosos con las decisiones judiciales. Nosotros hemos incluso en muchas ocasiones planteado que por delitos de corrupción, por delitos de violencia de género, por delitos graves, en este caso, como es los delitos de los que se le acusa y hasta condenado Iñaki Urdangarín, que no se pueda indultar. Para Podemos, toda la corrupción del caso Nos tiene que ver con lo que significa el rey de España, y es por ello que pide acabar con el aforamiento y con los privilegios de la Casa Real. En Ciudadanos y el Partido Socialista, esta sentencia demuestra la independencia judicial, que la ley, dicen, es igual para todos. Bueno, se revela el vínculo de la monarquía con la corrupción. Urdangarín no hubiera podido cometer esos delitos si no hubiera sido el yerno de Juan Carlos I. La democracia española tiene que superar de una vez la rémora de una institución de privilegios. Ha habido fiscales que han señalado que Juan Carlos I tendría que haber acudido al juicio al menos como testigo. Nosotros respetamos las decisiones judiciales y hacemos la reflexión de que en este país, incluso siendo el cuñado del rey, el cuñado del jefe del Estado, si cometes ilegalidades o si metes la mano, pues la justicia actúa y vas a tener que responder ante la justicia. Eso demuestra que vivimos en un país donde la ley es igual para todos y no se la salta a nadie, ¿no? Nadie puede alegrarse de que nadie vaya a la cárcel, pero sí puede uno tener la íntima satisfacción de vivir en un país en el que una persona que está casada con un miembro de la Casa Real puede ingresar en prisión. A mí como español me reconcilia. ¿Sabemos ya en qué cárcel va a cumplir Urdangarín su condena? ¿La cumplirá entera o podrá disfrutar antes de la libertad? María Matos, resuélvenos todas estas incógnitas. Bueno, pues lo cierto es que podría elegir cualquiera de las 76 cárceles que hay en España, pero sí es verdad que hay varias que ya suenan con fuerza. Vamos a ver cuáles son las posibilidades en estos momentos. Una de ellas es la cárcel de Álava. Está construida en 2011, es una de las más lujosas de España y está ocupada por presos de ETA. Los módulos están pues muy controlados, no son conflictivos y la prisión está alejada del acceso de los fotógrafos porque no está al lado de ninguna ciudad ni de ninguna urbanización. Podría ser una de sus primeras opciones porque está muy cerca de Zumárraga, el lugar donde vive la madre de Urdangarín. Y el segundo centro que se baraja es la cárcel de Menorca. Es una de las menos ocupadas de España. Aunque tiene capacidad para 200 presos, tan solo hay 76 en estos momentos. También se construyó en 2011, por lo que es de las más modernas. Muy poco conflictiva, por cierto. Y podría irse también pues cerca de Madrid, a cárceles como por ejemplo Cuenca o también Segovia, porque no hay muchos reclusos, no son mediáticas y los presos que hay dentro pues no son peligrosos. O si no, también irse a la cárcel de Ávila, que aunque es de mujeres, hay un módulo para hombres que se encuentra vacío. Esta opción ya la eligió Luis Rondán, el exdirector de la Guardia Civil, y aquí Urdangarín sí que estaría solo. Y por último, la de Badajoz. En esta cárcel está muy, como ven, pegada a la frontera con Portugal, y en el caso de que su mujer y sus hijos se trasladasen a vivir a este país, es una de las menos masificadas, y lo malo de ingresar en esta prisión es que, bueno, Urdangarín se tendría que duchar con el resto de presos. Y vamos ahora a responder a todas esas dudas que nos planteaba Alba, preguntas que probablemente se está haciendo todo el mundo. ¿Cuándo va a poder salir Urdangarín de la cárcel? Es decir, ¿cuándo va a tener los primeros permisos penitenciarios? Pues a partir del primer cuarto de la condena, cuando se cumpla 1 año, 5 meses y 15 días, Urdangarín podrá disfrutar de un máximo de 7 días continuados y tendrá un límite anual de 48 días. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo podrá solicitar ese tercer grado? Pues cuando se cumplan 3/4 partes de la condena, es decir, 4 años y 3 meses. Aquí ya tendría un régimen de semilibertad. Podría salir durante todo el día, pero tendría que ir a dormir a prisión. Y ya por último, ¿tendrá Urdangarín trato de favor en la prisión? Pues en principio no, debería ser tratado igual que cualquier otro preso, pero eso, Alba, habrá que verlo. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura y por eso me retiro.
Acaban de escuchar cómo Maxim Huerta ha dimitido para defender lo que ama, la cultura. Hoy hemos conocido una polémica que ha puesto entre la espada y la pared al nuevo gobierno. El que fuera ministro de Cultura, Maxim Huerta, defraudó a Hacienda. Ese fraude superaba los 218.000 euros y tuvo que pagar a la agencia tributaria un total de 365.000 por utilizar una empresa interpuesta para pagar menos impuestos entre 2006 y 2008. Fue condenado a pagar esa sanción por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid en noviembre de 2014. Una polémica que le ha llevado a abandonar la cartera de Cultura y Deporte. Llegué a este ministerio hace una semana, ilusionado. Lo acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado, cuanto menos de extravagante, consciente de que sería el blanco de las críticas, pensando en las dos cosas que más creo en esta vida: la cultura y la transparencia en la política. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión. Era lo común en la profesión y no era ilegal en ese momento. Quizá no va a escucharse porque vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, por la desinformación interesada. Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. He pagado esta multa 2 veces. La primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez, aquí. Pero presten mucha atención a cómo hablaba esta mañana, porque su criterio ha cambiado en apenas unas horas. Por su cabeza no entraba a abandonar su cargo. Estoy al corriente con Hacienda desde hace 10 años. Así ha justificado Huerta su condena en 2017. En declaraciones a varios medios ha asegurado que cambió el criterio fiscal, que hubo una regularización, que pagó lo correspondiente y asunto cerrado. Lo que quede claro, lo que quiero que quede claro después de esta información, es que yo tengo mis obligaciones tributarias al corriente desde hace ya 10 años. Que como sabrán, hubo una regularización fiscal que afectó a cientos de creadores. Ahí había autores, actores, presentadores, locutores de radio, pues todo el gremio afectó a cientos. Yo fui notificado, pagué lo correspondiente y en ese momento fue asunto cerrado, ya hace todos esos años. Veamos ya cómo Maxim Huerta defraudó a Hacienda. Rocío Manzaneque, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hemos conocido hoy que Maxim Huerta, ya exministro de Cultura, defraudó a Hacienda más de 250.000 euros entre 2006 y 2008. Así es como llevó a cabo este fraude. El exministro de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez, que ejercía entre 2006 y 2008 como el presentador del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, utilizó un sistema muy extendido en el sector de la comunicación: crear una sociedad cuyo fin era recibir los fondos pagados al periodista y a la que llamó como único accionista y administrador al máximo Profesionales de la Imagen SL. Según consta en 2 sentencias, Huerta facturó a través de su empresa 207.920 euros en 2006, 287.095 euros en 2007 y 303.506 euros en 2008. Todo por su actividad como presentador de Telecinco y la publicidad que generaba. En total, lo vemos aquí, 798.521 euros en estos 3 años. Cuando Hacienda inspeccionó a Huerta, se dio cuenta de que el presentador cargaba sus gastos a la empresa para deducírselos al hacer la declaración del impuesto de sociedades. En concreto, en 2007, Maxim Huerta cargó alrededor de 213.000 euros como gasto de sociedad para deducírselos, de los que, atención, Hacienda solo considera relacionados con la actividad real de la empresa alrededor de 80.500. Lo mismo en 2008. Cargó 110.000 euros, a pesar de que el fisco considera que solo podría haber deducido 24.000. Se supone que el resto eran gastos personales o no vinculados con la empresa. En total, Maxim Huerta defraudó 218.322 euros, los cuales fueron ratificados el año pasado por la justicia madrileña. Esto le acarreó el pago a la agencia tributaria de una liquidación que sumaba lo defraudado con el recargo del 50% de multa y los intereses de la demora, 360.000 euros. Porque, otro dato importante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha corroborado que la empresa pagaba un tipo del 25% correspondiente al impuesto de sociedades cuando tendría
tendría que haber tributado con un tipo del 48% correspondiente al IRPF. La justicia madrileña desestimó el año pasado los recursos del presentador y su veredicto fue que Maxim Huerta era culpable, ya que actuó negligentemente para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tributarias. El fallo añade además que tuvo una conducta voluntaria y culpable y no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación. Gracias, Rocío. Hay tiempo ahora de ver las reacciones de toda esta mañana, porque desde las filas del Ejecutivo salían en defensa de Maxim Huerta. La vicepresidenta general del Partido Socialista y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, quitaba importancia al asunto. Misma línea que seguía Magdalena Valerio. La ministra de Trabajo defendía que el que fue de Cultura litigara con Hacienda si no estaba de acuerdo con una sanción. Con total seguridad, el ministro y su gabinete pues darán las explicaciones oportunas. Que he leído también que es un tema que se solucionó hace ya tiempo, que era que por lo que dice la noticia, que eran unas deducciones que él había hecho que no se podían hacer, pero que ya está solucionado, ¿no? Bueno, fíjese, es que hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando de una persona que dedujo algo por su participación en programas que no podía deducir y que luego lo solucionó. No conozco en profundidad el asunto, pero esto que dice de fraude fiscal no me suena en absoluto. Creo que él cumplió con sus obligaciones fiscales, que el artículo 24 de la Constitución establece la tutela judicial efectiva y si una persona no está de acuerdo con una determinada sanción, pues es legítimo que la pueda recurrir. Aquello se resolvió, él pagó, está al corriente de pago y no tengo nada más que decir. O sea, creo que es una persona trabajadora y que ha demostrado a lo largo de su vida esas capacidades. Hecho muy grave y dimisión. Eran las palabras más escuchadas por parte del resto de partidos políticos. Tanto en Podemos como en el Partido Popular esperaban que Maxim Huerta saliese del gobierno y lo hiciese cuanto antes. Sin embargo, en Ciudadanos mantenían la cautela, preferían esperar y pedían la comparecencia en el Congreso de los Diputados. Un ministro que ha defraudado a la hacienda pública tiene que dimitir y si no tiene que ser destituido por Pedro Sánchez. Nosotros vamos a defender a este gobierno cuando haga cosas serias, cuando haga cosas justas, pero un gobierno que nace como consecuencia de una moción de censura contra la corrupción no se puede permitir tener un ministro que haya sido condenado por defraudar a la hacienda pública. De un hecho muy grave, de una ofensa a los españoles y de una ofensa a los servicios públicos que el Estado, que los gobiernos tenemos obligación de suministrar a estos ciudadanos. Dimisión, pero como parece que no tiene dignidad para dimitir, pues parece que lo que tiene que ser es cesado. Ante una información así, de esta gravedad, un ministro tiene que dar explicaciones y por eso hemos registrado, vamos a registrar en estas horas, la petición de comparecencia en el Congreso del ministro para que dé explicaciones a los representantes de los ciudadanos. Tras una mañana en la que Maxim Huerta negaba que fuese a presentar su dimisión, finalmente ha decidido abandonar la cartera de Deporte, de Cultura y de Deporte tras hablar con el presidente Pedro Sánchez. Todo apunta a que el nuevo líder del Ejecutivo le habría obligado a hacerlo. Aunque por la mañana no quería, Maxim Huerta finalmente ha dimitido como ministro de Cultura y Deporte. Huerta se ha visto obligado a ello por haber defraudado a Hacienda durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008, momento en el que trabajaba como presentador del programa de Ana Rosa en Telecinco. Hace unos años, Huerta escribía estas cosas sobre Hacienda y en 2014 lo hacía mucho más serio, al decir que dimitir exigía dignidad. No me gusta que dimitan, me gusta que los destituyan. Dimitir implica dignidad. Estar al día con Hacienda ya no se lleva. ¿Pero nadie me envía cartas de amor? Todas de Hacienda, what the fuck. Esta mañana Huerta aseguraba que no iba a marcharse por haber defraudado 218.322 euros a Hacienda, porque posteriormente regularizó los pagos con el fisco. ¿Ha pensado usted en dimitir? Estoy trabajando y mi compromiso es así, y por eso prometí con la cultura y con el deporte, y de hecho tengo la agenda llena. El presidente del gobierno no había dicho nada al respecto en público, pero sí en privado, al obligar a Huerta a dejar su puesto en el Ministerio de Cultura. Sánchez ha mantenido en el pasado un discurso muy duro sobre la corrupción. Hace tan solo 3 años, el hoy presidente del gobierno daba lecciones de regeneración democrática a propósito de quienes habían defraudado a Hacienda en el PP.
No puede haber regeneración democrática sin que conozcamos los nombres de los que han defraudado a Hacienda. Eso es responsabilidad de Rajoy. Al llegar al gobierno, Huerta albergaba algunos escándalos televisivos, pero han sido sus irregularidades con Hacienda las que finalmente le han costado el puesto y ser conocido a partir de ahora como Maxim el Breve. El último ministro en renunciar a su cargo fue Juan Manuel Soria, que dejó la cartera de Industria tras la revelación sobre sus empresas en paraísos fiscales, pero ninguno de ellos ha durado tan poco como Maxim Huerta. En la historia de la democracia española, 27 ministros han renunciado a sus cargos, 14 de ellos durante las legislaturas de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. En el año 2000, el popular José María Aznar llegaba a la presidencia del Gobierno de España. Únicamente durante su primer año como mandatario se producían 3 dimisiones. Manuel Pimentel como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tras conocerse que la esposa del hasta entonces director general de Migraciones era propietaria de una empresa de formación que obtuvo fondos públicos. Abel Matutes, que dejó la cartera de Asuntos Exteriores por razones de salud, y Eduardo Serra, que renunció a continuar en el Ministerio de Defensa. En 2003 lo hacía Jaume Matas al frente de Medio Ambiente para concurrir como candidato del PP a la presidencia de Baleares. 4 ministros en la época de Aznar y otros 4 durante la de José Luis Rodríguez Zapatero. El socialista tocó poder en abril de 2004. 2 años después de llegar a la Moncloa, José Bono y José Montilla decían adiós a la cartera de Defensa y de Industria. En 2007 hacía lo propio Juan Fernando López Aguilar en Justicia, y su sucesor en 2009, Mariano Fernández Bermejo, también dejaba este ministerio por una polémica cacería. Fue en 2011 cuando Rajoy llegaba a la Moncloa, pero no comenzaron hasta 3 años después las dimisiones. 2014, Miguel Arias Cañete, Alberto Ruiz Gallardón y la más polémica, Ana Mato, de Sanidad, por haber sido considerada partícipe a título lucrativo en los delitos cometidos por su exmarido. En 2015, José Ignacio Bert en Educación, y ya el último durante la legislatura de Rajoy, Juan Manuel Soria, por su implicación en los papeles de Panamá que revelaron que tenía empresas en paraísos fiscales. ¿Será la dimisión de Maxim Huerta la primera de otras muchas durante la presidencia de Sánchez? Los inmigrantes del Aquarius ya están rumbo a Valencia. Según desembarquen en el puerto, el Gobierno concederá el estatus de refugiados y de personas de acogida a los 629 migrantes debido a la situación de excepcionalidad y emergencia en la que se encuentran. Llegarán en barcos de la Marina y de la Guardia Costera. Las mujeres, niños y casos más vulnerables llegan en el Aquarius. Exactamente 51 mujeres, 45 hombres y 10 niños. Una travesía que se complica según pasan las horas. Y es que las predicciones aventuran el mal tiempo con olas de hasta 4 metros y fuertes lluvias. Según las primeras previsiones, será este fin de semana cuando lleguen a España el sábado a las 9 de la noche. ACNUR, Cruz Roja, ACNEM, entre una treintena de entidades encargadas de la acogida de inmigrantes ya se han movilizado y han debatido durante cerca de 4 horas en una reunión celebrada hoy mismo el dispositivo que se va a desplegar cuando lleguen a puerto. Vamos a repasar todo este protocolo. La organización humanitaria estará preparada en la Marina de Valencia, 1.600 metros cuadrados que ya han sido acondicionados. El primer paso será la atención humanitaria y sanitaria, lo mismo que cuando llegan las pateras a costas españolas. Los equipos de la Cruz Roja efectuarán una revisión médica para saber si es necesario un tratamiento específico o la derivación a un centro hospitalario. Una vez garantizada su salud y los servicios de auxilio básicos, desde su entrada en España es importante saber en qué condiciones legales lo harán. La delegación del Gobierno hará la primera identificación, es decir, determinar a aquellos que puedan acogerse al estatuto del refugiado y quiénes serán tratados como inmigrantes en situación administrativa irregular. Este primer filtro determinará el mecanismo de acogida al que serán derivados. Como refugiados tienen derecho al alojamiento sin supervisión policial y reciben además una pequeña asignación económica para cubrir sus gastos básicos. En base a la normativa española, los rescatados por el Aquarius tendrán el derecho de solicitar asilo. Si su petición es admitida, el Ministerio de Migraciones los derivará a centros de asilo y refugio especializado gestionados por el Gobierno o por las organizaciones que participan en el sistema oficial de acogida. Bueno, pues como venimos diciendo, la llegada de los más de 600 inmigrantes puede tener un efecto llamada y que España se convierta en el principal destino del Mediterráneo. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha negado que esto se vaya a producir y dice que prefiere hablar de efecto huida en vez de efecto llamada.
Espero que no haya un efecto llamada. Más que un efecto llamada, siempre me ha gustado decir que hay un efecto huida. Las personas huyen de la guerra, de los conflictos, del hambre, de la falta de sanidad, de la penuria. Continúan los elogios al Gobierno por la decisión de acogerles en España. Desde Podemos celebran que se cumplan las obligaciones en derechos humanos, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, felicita a Sánchez por su determinación por ofrecer la mejor cara de España en Europa. Y también en el Gobierno vasco no dudan en asegurar que es ejemplarizante. Creo que independientemente de a quién vote cada uno, hay que celebrar positivamente que el nuevo Gobierno de España pues acoja a esta gente que podría morir en el Mediterráneo si no son acogidos, y que España sea noticia internacional, no por cumplir los derechos humanos y por ser un país decente frente a otros países que estamos viendo que últimamente pues tienen comportamientos más tendientes a la xenofobia o al racismo. Tengo que decir que el gran reto de fondo del Gobierno de España, al que felicito por su determinación en ofrecer la mejor cara que ha tenido siempre España en Europa, y al mismo tiempo la determinación del Gobierno para abrir en Europa de nuevo un debate que racionalice y gestione de una manera civilizada, ordenada, lo que es sin duda uno de los grandes problemas del medio plazo. Críticas y más críticas al ministro italiano por dejar en alta mar a los inmigrantes del Aquarius. Hoy ha dado explicaciones y además ha señalado con el dedo a otros dirigentes europeos. Vean. De ser un completo desconocido a convertirse en el más criticado. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha hablado en el Senado un mes después de que aceptara la cartera, y lo ha hecho para explicar cuáles son los motivos por los que Italia se ha negado a recibir al Aquarius. Nuestro nuevo gobierno habrá molti difetti. Nuestro gobierno tendrá muchos defectos, pero en este momento se está comportando con coherencia y dignidad. Y añado, humanidad, porque lo primero que he hecho como padre de familia es comunicarme con Aquarius para garantizar la seguridad de mujeres y niños, y no hemos tenido respuesta, por lo que la emergencia no era tanta. Así se ha justificado en un pleno en el que ha puesto los puntos sobre las IES a todos los mandatarios que han intentado poner en jaque su decisión, incluidos aquellos que tiran de buenismo y apelan al Welcome Refugees. El problema es que nuestra historia de solidaridad, generosidad y voluntariado no merece ser pisoteado con los términos utilizados por el gobierno francés. Pero eso no es todo, porque no duda en sacarse unas de la manga para recordar a Macron cuáles eran sus compromisos. La Francia, dicevamo, la Francia que ci dice que siamo cínici. Francia nos llama cínicos. Con respecto al acuerdo de reubicación de 2015, Francia aceptó acoger a 9.817 inmigrantes. En 3 años, en vez de esa cifra, ha acogido a 640. No hay más que ver uno de sus carteles electorales. Si algo ha destacado Salvini en su campaña es que hay que apostar por una política migratoria mucho más restrictiva. Incluso consiguió colar muchas de sus medidas en el pacto de gobierno con el movimiento 5 estrellas. Aquí lo vemos. Dice que el fracaso del sistema de gestión de flujos migratorios evidencia que hay que poner también en duda el sistema Schengen. También que Italia debe dar un golpe sobre la mesa y negociar con Bruselas los términos de las políticas de asilo e inmigración. Y con el caso Aquarius ya lo dejaban más que claro en el documento. Hay que reducir la presión migratoria en las fronteras y acabar con el tráfico de personas. Y asimismo, revisar los tratados para evitar que todos los rescates lleguen a Italia, porque la responsabilidad tiene que ser compartida, dicen, tiene que ser entre todos los Estados miembros. La Guardia Civil ha realizado esta mañana una operación para investigar un supuesto fraude millonario en la gestión del servicio de aguas en Gerona, Sarrià de Ter y Salt. Durante los últimos años, también cuando el expresidente catalán Carles Puigdemont estuvo al frente del gobierno de la ciudad. Se produce en el marco de la investigación de la operación Aquarium y surge a petición de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. El Ministerio Público ha resaltado que con los registros del pasado 19 de septiembre se intervino documentación que demostrarían la comisión de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil. Los investigadores creen que a través de estos contratos se habrían desviado hasta 15 millones de euros con facturas hinchadas y otras irregularidades.
Y ojo a las intenciones del presidente de la Generalitat, de Quim Torra. Propone ahora que el 1 de octubre, en esa fecha, en el 1 de octubre, se celebre la fiesta nacional en Cataluña, en honor a que ese día de 2017 se produjo el referéndum ilegal sobre la independencia de la región. Lo ha hecho después de que la organización separatista lo propusiera, y sigue en la orden al mismo tiempo de un ayuntamiento de Barcelona, el de Selva, que ha declarado fiesta local ese día, el 1 de octubre. El 1 de octubre fue el punto de no retorno en nuestro camino hacia la independencia, y el papel de los ayuntamientos es clave para avanzar. Celebramos la iniciativa del Ayuntamiento de Seva y esperamos que se extienda a todas partes. Que el 1 de octubre se ha declarado fiesta nacional. El gobierno de Sánchez tampoco será beligerante con las embajadas catalanas en el extranjero. El ministro de Exteriores ha asegurado hoy que no se puede prohibir que Cataluña tenga agencias de representación. ¿No es así, Javier Torres? Buenas noches, Alba. Efectivamente, así es. El nuevo titular de Exteriores ha anunciado que el gobierno socialista no impedirá que se siga difundiendo el mensaje separatista en todo el mundo, aunque avisa de que habrá que ver cuáles son sus actividades. Que tengan servicio de representación exterior en sí mismo no es nada que contravenga ninguna normativa. Habrá que ver cuáles son sus actividades, pero una representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas. El problema, no se puede prohibir que la tengan. No habría una base jurídica ni una capacidad para hacerlo. Si las cosas circulan, funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos. Y si no, pues ya veremos. Bueno, esto lo dice Borrell precisamente el día en el que el gobierno catalán ha acordado paralizar, como venimos contando, el proceso de liquidación de Diplocat, que es el organismo para diplomacia pública impulsado por la Generalitat y que fue cerrado durante la aplicación del 155 de la Constitución. En total, Cataluña tiene 9 delegaciones de representación en el exterior, en Alemania, en Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Austria, Italia, Bélgica y hasta en los Estados Unidos. La de la Unión Europea, precisamente, la de Bruselas, fue la única que el gobierno de Mariano Rajoy decidió dejar abierta a pesar del golpe separatista contra la unidad de España consumado el pasado 1 de octubre y el 27 posterior con esa declaración unilateral de independencia. Las embajadas nos cuestan al año a todos los españoles 12 millones de euros y todo para promover, como decimos, el independentismo. Las personas que están al frente de estas delegaciones cobran en torno a 74.000 euros al año. La más costosa de todas estas es la de Bruselas, con unos gastos de 1.100.000 euros. El coste de la delegación en París se sitúa en los 495.000 euros, pero en este caso con un elevado precio de alquiler de en torno a los 600.000 euros. Es decir, la suma supera el 1.000.000 de euros. Por su parte, en Viena y en Ginebra, los gastos llegan a los 700.000 y los 760.000 euros respectivamente. La de Nueva York tampoco es barata, porque a los gastos de 1.000.000 de euros para personal y funcionamiento hay que añadir los 400.000 euros de alquiler anual de las dependencias de Lexington Avenue. La de Berlín se eleva a $500.000 de euros, incluido el alquiler. Alba. Gracias, Javier. Y vamos a analizar ahora la tensión que vive Cataluña a día de hoy. Para ello lo hacemos con un mozo constitucionalista de los que defienden la Constitución española y la unidad de España. Tenemos conexión con él vía Skype. Carlos, muy buenas noches. Ángel, disculpe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hace unos días escuchábamos, y también hay muchas informaciones que apuntan a que 7.000 Mossos de Escuadra se quieren ir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. ¿Todavía hay miedo a este ejecutivo de Quim Torra? Bueno, a ver, hay que ser consecuentes, efectivamente. No es que se haya retomado la legalidad. Según las formas externas, parece que efectivamente se ha retomado la legalidad, pero por otro lado hay una serie de instituciones, de declaraciones que están sembrando la inquietud. Y habida cuenta de que, bueno, obviamente se han transmitido una cierta sensación por parte de estos señores de impunidad, sin ningún rubor. Por lo menos una cosa está clara: no engañan ni disimulan. O sea, claramente han declarado cuáles son sus intenciones, la continuidad en las actitudes precedentes al 1 de octubre. Y obviamente, tanto, por ejemplo, el actual jefe de la policía, Mossos de Escuadra, Ferran López, que ha sido destituido, va a cesar como jefe de la policía, precisamente porque consideran que ha sido colaboracionista con el gobierno.
A ver, no es colaboracionismo, es acatamiento a la legalidad. Si no se ha llegado a asumir que el 155 fue la aplicación lícita de un precepto constitucional y se persevera, pues usted piense que pueden, si perseveran en esa senda, digamos, qué sentimiento pueden albergar hacia los Mossos o funcionarios públicos y otros sectores sociales, hacia asociaciones y tal, que obviamente se han puesto claramente, de manera decidida y firme y sin disimulos al lado de la legalidad constitucional. Pues Ángel, muchísimas gracias por su actuación, por defender la unidad de España y a todos los catalanes, y gracias también por estar aquí con nosotros en este informativo. Un pequeño inciso, si me permite. Sí, dígame. Mire, aquí nos hemos tirado al ruedo de manera espontánea, al ruedo de la defensa de la legalidad y la constitucionalidad, sin apenas medios, de manera improvisada, artesanal, espontánea. Mínimo, solicitamos la colaboración de los poderes públicos y el apoyo de que estamos aquí, digamos, bregando sin medios y sin efectivo, casi nada, de manera artesanal, porque persevere el Estado de Derecho. Caso contrario, nos veríamos en una grave tesitura. Nosotros, tanto a nivel individual y luego a nivel social, una fractura social gravísima. Buenas noches. Gracias, Ángel, y muchísima suerte. Eso espero. Hasta luego. Y dejamos por un segundo la información porque tenemos una noticia de última hora. Ya sabemos quién va a ocupar el nuevo cargo del ministro de Cultura y Educación. José Girao, lo conocemos por haber sido director del Museo Reina Sofía y también es una persona muy ligada al Partido Socialista. Marta García Villanueva, muy buenas noches. Cuéntanos más detalles. Buenas noches, Alba. Pues sí, el gestor cultural almeriense José Girao ocupará el cargo de ministro de Cultura y Deporte tras la repentina marcha de Maxim Huerta. Girao ya tuvo lazos con esta institución, siendo durante un año director de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura y Deporte. Como decías, es conocido por su faceta como director del Museo Reina Sofía de Madrid entre 1994 y 2001, y tras ese periodo ejerció también como director de la Casa Encendida de Madrid, el Centro Cultural de Caja Madrid, entre 2002 y 2014. A día de hoy es el director de la Fundación Montemadrid y además está muy ligado al PSOE desde sus inicios en la gestión cultural. También es patrono de la Fundación Federico García Lorca y de la Fundación Antonio Gala. Y por último, José Girao es un azote del independentismo. El 9 de enero dijo textualmente: algunos independentistas consideran que la diferencia cultural significa superioridad. Veremos, Alba, cómo le va a José Girao a la cabeza de la cartera de Cultura y Deporte. No, pero bueno, deseando que hagamos un magnífico mundial y no ganemos nada. ¿Has entendido la decisión? No voy a decir nada más. Bueno, pues efectivamente lo decía Julen Lopetegui. Alba, ¿qué tal después de abandonar la concentración de la selección española en Krasnodar? Esto era hace apenas 2 horas, ya está volando hacia Madrid el exseleccionador nacional. Era el otro nombre del día, lo hemos visto al inicio de este informativo. Julen Lopetegui ha sido cesado esta misma mañana por Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, que ha comparecido ante los medios después de hablar con el seleccionador, ya exseleccionador, y con sus jugadores. El vestuario estaba en contra de esta destitución, pero al final se ha impuesto el criterio de Luis Rubiales. Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Es un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección esté aquí. Una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas 5 minutos antes de una nota de prensa. Tiene que haber un mensaje claro, pues, para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol, que hay una forma de actuar que hay que cumplir. Julen ha trabajado de manera fenomenal, por lo tanto ahí no hay nada que decir, pero obviamente cómo se ha producido todo esto, pues es algo que nos obliga a tomar esta decisión.
Bueno, esa decisión es la más polémica que se recuerda a la selección española de los últimos años. Quedan solo 48 horas para el debut de los nuestros en el Mundial ante Portugal, el partido más complicado de la fase de grupos, y Lopetegui ya no es el seleccionador. Nosotros hemos querido salir a la calle porque esto es un hervidero de opiniones, no solamente las redacciones periodísticas, también la calle opina y hay división de opiniones. Para algunos Rubiales se equivoca, para otros ha acertado. Yo no lo veo normal, porque ¿qué tiene que ver con que entrena la selección? Con que entrena el Real Madrid, ¿no? La gente lo que debería hacer sería apoyarlo, aunque sea del Real Madrid. Yo soy del Barça. No, me parece mal por parte de él, no es esperar a que acabe el Mundial, eso por supuesto. Pero eso es por parte de él, la Federación ha actuado como creo que debe de actuar. Puedo ver por qué lo han sacado, pero no me parece que es correcto que lo hayan sacado. Si es que ha firmado con un contrato con el club, no significa que va a estar tratando de meter a los jugadores del Real Madrid en el Mundial en vez de los otros jugadores que de repente jueguen por los otros clubes de España. Me parece completamente lógico. Ante una situación así, pues prescindir de él. No, no es justo. Él llevó a España al Mundial de buena manera, tenía que jugar el Mundial y luego entonces seguir con el proyecto del Real Madrid. Me imagino que lo que opinan que no está bien son los que son antimadridistas. No, pues que me parece muy bien hecho por la Federación Española, porque si él se comprometió con el Real estando con la selección, bien hecho que lo dimitieran. Esos son los poderes fácticos de la Federación, que son antimadridistas y no les ha gustado la idea de que vaya a venir luego aquí. Es un gran entrenador que lo va a hacer muy bien aquí y que es una pena que nos hayan privado de los éxitos que podía haber conseguido con la selección, ¿no? Me parece que un propio club español arruinó lo que puede ser un gran campeonato de España. Así que me parece un escándalo. Primero, cómo lo comunicaron fue un espanto. Podrían haberlo hecho y mantenido en secreto, termina la Copa y después se anuncia. Es una estupidez, una ingenuidad. No lo creo justo para nada. Quedan 2 días para arrancar el Mundial y es candidata siempre España para ganarlo. Entonces no entiendo por qué tomar una decisión tan arriesgada y tan polémica. Bueno, pues efectivamente el cese de Lopetegui ha conmocionado el mundo del deporte y también al de la prensa. Nos vamos, por ello, hasta la redacción del diario Marca, donde está su director, Juan Ignacio Gallardo. Juancho, buenas noches. Hola, buenas noches. La primera, cortita y al pie. ¿Hace bien Rubiales destituyendo a Julen Lopetegui? Bueno, yo creo que es una decisión un tanto desmedida. Pienso que la gestión de esta crisis podría haberse solucionado manteniendo a Julen, escenificando que se va a dedicar solamente al Mundial, como no puede ser de otra manera, y que luego ya pues se dedicaría al Real Madrid cuando acabase la participación de España en Rusia, ¿no? Al final ha tomado la decisión de destituir a Lopetegui. Yo creo que se mata una mosca a cañonazos con esta decisión tan contundente y bueno, vamos a ver de qué manera afecta a la participación de la selección, ¿no? Pero bueno, me parece que había otras opciones y que se ha generado un incendio muchísimo mayor del que se pretendía afrontar. La decisión del presidente de la Federación es polémica, sobre todo porque llega a 2 días del debut de los nuestros ante Portugal. Somos hoy más débiles que ayer por la noche, cuando ya se sabía el futuro de Lopetegui, pero teníamos un seleccionador que había configurado este grupo y que había tenido además una trayectoria intachable con la roja. Pues sí, claro que somos más débiles porque realmente nos hemos debilitado nosotros mismos con una situación un tanto esperpéntica. Yo la verdad es que todavía no di crédito a ver a las imágenes de Lopetegui cogiendo las maletas y volviéndose hacia España, ¿no? Sí, España es más débil. Esto no quiero minusvalorar el trabajo que hará Fernando Hierro al frente del equipo ni de los propios jugadores, pero esta situación no es la ideal. La verdad es que yo creo que bueno, es un retroceso. Volvemos a como si fuese el juego de la OCA a la casilla de salida y estos 2 años pues la verdad es que bueno, pues se han echado un poco por tierra en apenas 2 horas, ¿no? Bueno, pues precisamente la plantilla ha sido uno de los principales apoyos que ha tenido el técnico vasco. ¿Cómo va a competir, según tú, este vestuario tras este duro varapalo? Bueno, yo creo que al final cuando salga el equipo a jugar, tanto con Portugal como luego Irán, Marruecos y esperemos que los siguientes rivales que vayan correspondiendo en las siguientes fases, los jugadores al final son profesionales, van a hacer todo lo posible por ganar los partidos, por ir superando rivales y llegar lo más alto posible, ¿no? En esta Copa del Mundo de Rusia. No creo que esto, cuando empiecen los partidos, influya, pero sí que es verdad que ahora mismo pues ha descentrado y ha generado un clima que no es el apropiado para preparar una Copa del Mundo, ¿no? Bueno, pues miramos ya hacia el futuro y vamos a hablar de Fernando Hierro. ¿Le consideras capacitado para ponerse al frente de la selección con tan poco margen de tiempo?
Absolutamente. Yo creo que dentro de que no me gusta la decisión que se ha tomado con Lopetegui, sí que tengo que valorar que la persona elegida sea Fernando Hierro para hacerse con la rienda del equipo ahora mismo a 2 días a un día del debut, pues creo que es una buena noticia. Tengo plena confianza, como tenemos casi todos los aficionados españoles, en Fernando Hierro. Sé que va a llevar el equipo estupendamente y que le va a sacar el máximo de sus prestaciones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues soñemos con llegar lo más lejos posible, pero vamos, la selección, después de esa decisión errónea, creo yo, precipitada, desmedida y tan contundente de destituir a Lopetegui, creo que queda en buenas manos con Fernando Hierro. Bueno, pues por último vamos a hablar en clave blanca, porque más allá de toda la polémica en torno al fichaje de Lopetegui, ¿crees que acierta el Real Madrid eligiéndole para su banquillo? Sí, la verdad es que yo creo que Lopetegui es un entrenador cualificado perfectamente para sentarse en el banquillo del Real Madrid y afrontar el desafío de sustituir a Zinedine Zidane. Yo creo que ahí queda el trabajo que ha hecho con la selección española, ¿no? En este tiempo se marcha del banquillo de España sin haber perdido ningún partido, y eso es un dato irrefutable. A mí me gusta mucho Lopetegui como entrenador. Creo que en lo que había hecho con la selección, las variantes de juego, las fórmulas que había ido trabajando, todas las alternativas en diversos momentos de los partidos, me parecía muy interesante, y creo que eso, desarrollado con un trabajo del día a día en el Real Madrid, pues puede dar bastantes éxitos al conjunto blanco. Yo creo que Lopetegui puede triunfar seguro en el banquillo del Real Madrid. Pues Juan Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en este informativo y buenas noches. Bueno, pues buenas noches, gracias a vosotros, y aprovecho para deciros, mañana con Marca encontraréis este suplemento gigante, el Marca más grande de la historia. Es una guía perfecta y completísima del Mundial. Un abrazo. Un abrazo, Juancho, y seguro que no nos la vamos a perder, porque hay muchas ganas de ver esa guía del Mundial tamaño sábana. También tenemos ganas, como es inevitable, de ver a Fernando Hierro, que ya ha dirigido su nuevo entrenamiento. Vamos a mirar hacia el frente y vamos a ver qué tal es la trayectoria del nuevo seleccionador del malagueño, que contará con la ayuda de Albert Celades, quien hasta hoy era el seleccionador sub-21. Estas imágenes son de hace apenas unos minutos, cuando han saltado al campo de Krasnodar, al campo de entrenamiento, para dirigir su primera sesión. Sergio Ramos, nos tememos, va a tener que ser muy importante para pacificar esa plantilla que quería la continuidad de Lopetegui. Bueno, pues un Fernando Hierro que esta misma tarde, en torno a las 5, comparecía también ahí en la sede de la selección para dar su versión de lo que había sucedido durante las últimas 24 horas. Era el director deportivo de la Federación hasta hace no mucho, y hoy se vuelve a calzar las botas para dirigir a los nuestros. Las circunstancias son las que son, y a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma. Mi máxima admiración, cariño por el seleccionador, por Julen, por su gran trabajo, por todo el trabajo que lleva haciendo prácticamente estos 2 años, y indudablemente que le deseo todo lo mejor en su nueva andadura. ¿Cómo juega mi equipo? ¿Cómo me gustaría que jugase en mi equipo? Esa es una buena pregunta. Me gustaría que jugase bien. Me gustaría que jugasen bien, que compitiesen muy bien, con calidad, juego de posesión, meter 2 o 3 goles más que el rival. Meter 2 o 3 goles más que el rival parece fácil decirlo, pero ahora es muy complicado revertir la situación en la que se encuentra la selección española. Nosotros vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido durante la última semana, cómo se ha fraguado el fichaje de Lopetegui. El pasado miércoles el Real Madrid decidió que Lopetegui era el hombre, la plantilla. Más bien, su capitán, Sergio Ramos, se puso en contacto con Florentino Pérez y le dijo: queremos a Julen, es el más adecuado para dirigir la nave. Una vez que Florentino se dio cuenta de que sacar a Pochettino del Tottenham era prácticamente imposible, 100 millones de euros pedía Daniel Levy para facilitar la salida del argentino, decidió que Lopetegui era su hombre. Tiene carácter, conoce la casa, se formó en el Castilla como jugador, jugó en el primer equipo algunos partidos y también dirigió al filial del Real Madrid. Después de ver que es una persona que no se deja influir por la prensa, por las críticas del exterior, dijo: vamos a ofrecerle un contrato. En principio se le ofreció 1 o 2 años, pero ayer es cuando, a través de Carlos Bucero, su representante, le ofrecen 3 años de contrato. Esa es la señal definitiva para que Lopetegui se incline a dar el paso. El Real Madrid le muestra una confianza
Él cree suficiente, dándole un contrato largo, y por tanto decide que va a abandonar la selección española al final de este Mundial. ¿Cuál es el problema? El Real Madrid le ofrece hacer público este acuerdo más adelante. Sin embargo, Lopetegui sabe que antes o después se acabará filtrando, que será muy difícil lidiar ante los medios de comunicación en cada rueda de prensa, que le preguntarán por su futuro, y decide hacerlo público cuanto antes para que no haya rumorología alrededor. También él considera que para su vestuario lo más honesto es ir de cara y decir la verdad. Sin embargo, no mide el golpe. No es consciente de que hacerlo público significa el revuelo que hemos visto que se ha desatado. Por eso, Rubiales considera que Lopetegui se equivoca. Quizás el único error, y esta es opinión del equipo de deportes de Intereconomía, ha sido no comunicarlo a la Federación con suficiente tiempo. Pero es que Rubiales y Lopetegui llevan tiempo distanciados a raíz de que Rubiales destituyese a algunos de los hombres de confianza a nivel de logística de la Federación Española. Por eso no lo comunica antes, por eso Rubiales se enfada por no conocer esa decisión hasta 5 minutos antes de hacerse oficial, y por eso cuando aterriza en Krasnodar decide que hay que cesarle. Pese a que Sergio Ramos, pese a que los pesos pesados de la plantilla de la selección española le piden que Lopetegui continúe, Rubiales no se echa atrás y le destituye. Y es entonces cuando aparece la figura de Fernando Hierro, un hombre muy querido por el grupo, un hombre que tiene personalidad suficiente para ponerse al frente de este proyecto, y sobre todo un hombre con la ascendencia suficiente en el vestuario para que todos vayan a una. Una vez ha sucedido todo este revuelo, lo único que esperamos todos, por supuesto, es el mayor éxito para la selección española y que se hable solo de fútbol. Lopetegui, por cierto, será presentado dentro de muy poco en el Santiago Bernabéu, y vamos a seguir hablando de Lopetegui porque los madridistas, más allá del interés por la selección española, se preguntan cómo es nuestro nuevo entrenador. Bueno, pues tienen que saber que es una persona firme, una persona que no se amilana, que mantiene sus principios y que no se va a dejar influir ni por las críticas ni por la prensa. Vamos a recordar lo que le dijo al equipo de deportes de Intereconomía hace apenas unos meses, en junio de 2016, poco después de que el entonces presidente de la Federación, Ángel María Villar, le eligiera como el entrenador de la selección española. Lo que sí te puedo asegurar es que trataré de ejercer mi labor y mi trabajo como la siento, como yo la siento, como creo que la tengo que hacer. Y queremos intentar ser un equipo lo más completo posible dentro de las circunstancias. Su fútbol es un equipo ofensivo, pero también un equipo completo. No quiere basar el fútbol solamente en la posesión o en la verticalidad, sino que quiere combinar ambas variantes. Y ojo, porque lo que tienen que saber todos los madridistas es que han fichado a un entrenador que se siente orgulloso de ser español, pero que también se siente muy orgulloso de su ascendencia vasca. Él sí tiene los 8 apellidos vascos, como demostró en este programa de Euskal Telebista. ¿Sabes tus 8 primeros apellidos? Lopetegui, Agote, Aranguren, Arteaga, Iraeta, Eizmendi, Elorza, Calparsoro. Además ha sido una persona muy, muy especial, una persona increíble, al margen de que sea tu madre, una persona interesantísima, completísima, y nos ha marcado mucho a todos. El Aita tenemos la suerte de tenerle con nosotros, y la mano nos dejó hace 9 años. Perdón. Un hombre es vasco, es fuerte, pero es sentimental, así que le deseamos también todos los éxitos en el Real Madrid, Alba. Gracias, Juanma, y abandonamos los deportes, abrimos página de sucesos porque tenemos novedades en torno al asesinato de la pequeña Laia. Miriam Olivas, en nuestra redacción de informativos. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Así es, los investigadores han encontrado en la casa de Francisco López un carro de la compra y una maleta que puede inducir que con eso se quería deshacer del cuerpo de la pequeña Laia. También conocemos que la vida en China, la vida que tanto contaba todo el mundo, puede ser mentira. Él contaba que estuvo viviendo 1 año en Pekín y que trabajó allí como cocinero, pero en los registros oficiales chinos no aparece nada, solo aparece que estuvo 2 semanas en el pasado mes de mayo. Tiene una obsesión con China, con irse allí, con cumplir su sueño, con montar un restaurante y triunfar, una obsesión que pudo pagar la pequeña Laia, que era de origen chino, aunque se crió en Vilanova. En su declaración vemos dualidad. Por una parte pide perdón y dice haberlo hecho, pero por otra parte asegura que alguien entró en su casa. Vamos a escucharlo. El vídeo de... Cuando entré, lo único que recuerdo en la habitación es el cuerpo de una niña y mucha sangre. Intenté reanimarla, apretándole en el cuello porque tenía algo en el cuello. Todo era sangre. No podía moverme, ni hablar, ni respirar. Yo no he sido, no me acuerdo de nada, lo siento mucho, pero no me acuerdo ni soy consciente.
Lo siento por la familia y por el daño que he hecho. No recuerdo nada, lo juro. Yo juraría que había otra persona en el piso, pero me han dicho que no puede ser. Juraría que había alguien que estaba robando en mi casa y la niña le pilló. Mi cabeza me dice que soy un monstruo. La jueza ha citado a declarar a 14 testigos que declararán mañana, por la mañana, jueves. Francisco López se enfrenta a 2 delitos, agresión sexual y asesinato de la pequeña Laia. Está en prisión desde el jueves pasado a última hora, con vigilancia 24 horas para evitar que se autolesione en el área de psiquiatría. Gracias, Miriam, y buenas noches. Buenas noches. Y antes de despedirnos, recordarles que en esta casa siempre hemos apostado por defender y dar voz a quienes más lo necesitan, además de estar al lado de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país, de defender los derechos de aquellos que ven estos derechos más cohibidos por ellos. Si ustedes, los espectadores, se sienten identificados con los valores que nosotros defendemos día tras día, les pedimos nuestra más sincera ayuda. Quizás hayan visto que estamos buscando patrocinadores, gente que como usted cree que somos necesarios. Con una pequeña colaboración de 6 euros al mes, 20 céntimos al día, podrían convertirse en patrocinadores y así hacer que Intereconomía, que esta casa, pueda seguir adelante. Y para ello, simplemente tienen que llamar al 910 86 76 36 y que nos ayuden a defender lo que nadie más defiende, a contar lo que nadie más cuenta. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos ya, se nos ha terminado el tiempo. Volvemos mañana a las 8:30 con más información, pero no se marchen, les dejamos con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Hasta mañana.